Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer muy especialmente el esfuerzo que significa moverse en esta ciudad a estas horas. Así que muy agradecido de vuestra presencia. Y como director del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, hemos generado este panel, un panel reflexivo, un panel crítico, donde vamos a generar una dinámica de preguntas y de cuestiones en relación a lo que nos convoca en el centro, que son evidentemente todo lo relacionado con los pueblos originarios y particularmente también con los pueblos afrodescendientes. El CIR está en una coyuntura, este centro, una coyuntura muy especial de renovación y de repensarse. Repensarse en un sentido amplio después de 12 años y medio de trabajo intensivo, trabajo interdisciplinario a través de todo nuestro país, recorriendo territorio a lo largo y ancho de Chile, y hemos decidido de alguna manera salir un poco de nuestro espacio de confort, e invitar a personas, que ya les presentará aquí el profesor Pairecán, personas que en definitiva nos puedan aportar en este nuevo desafío de renovación del centro y discutir cuestiones que son centrales a nuestras metodologías, a nuestras teorías y muy particularmente a nuestras acciones investigativas y de difusión que son indispensables a la actividad del centro, que tiene como mandato de alguna forma, a partir del conocimiento experto, generar una forma de impactar lo más posible, de influir en las políticas públicas en relación a los temas que nos convocan en nuestro centro. Así que, nuevamente, muchas gracias por estar acá. Sé que va a ser una conversación muy rica, la hemos pensado a partir de una dinámica de preguntas y de reflexión en una serie de temáticas, así que dejo al profesor Fernando Pairecán para que presente a nuestros panelistas que generosamente han accedido a colaborar con nosotros. Muchas gracias. Mari Compuche, Mari. Bueno, tenemos esta actividad con dos destacados investigadores que vamos a moderar aquí con... la idea es que genere una conversación junto con la lamina acá, Verónica Figueroa Huencho, que está a mi lado. Presentarle a los dos, a los tres expositores, ¿no? La lamina diputada, partir por a mi izquierda, si no me equivoco, bueno, están todos a mi izquierda, Rodolfo Adán Vega Luques, es abogado indígena cancuamo, magíster en estudios de la paz y resolución del conflicto de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Gobierno, Derechos Humanos y Cultura de Paz en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, y que fue becario para el desarrollo de los pueblos indígenas en el Diplomado Internacional de Postítulo en Derecho a los Pueblos Indígenas de la Universidad de la Frontera en Temuco. También Rodolfo ha trabajado con la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, una importante organización en la historia del movimiento indígena latinoamericano. Es fundador y primer presidente del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Ha sido consultor de CODES, trabajó en la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, fue delegado de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos y participó en las negociaciones y logró incorporar en las negociaciones de paz el capítulo étnico en el Acuerdo de La Habana entre las guerrillas de la FARC y el gobierno de ese entonces, ¿no? Actualmente se desempeña como coordinador del equipo de paz del Ministerio del Interior y es miembro del Consejo Nacional de la Paz y Reconciliación y Convivencia como tal, ¿no? Así que para nosotros es un tremendo desafío contar acá con nuestro hermano. También está en la mesa la lamien Erika Ñanco Vázquez. Ella es diputada por el 23 distrito de la región de la Araucanía durante el periodo 2022-2026. Es mapuche, feminista y militante del partido Frente Amplio, ¿no? Que se han unificado hace poco tiempo. Oriunda del sector Gualacura de Nueva Imperial, fue candidata independiente en la Convención Constitucional por el 23 distrito en el cupo partido Federación Regionalista Verde y en la lista de Apruebo Dignidad.
Antes de esta postulación se desempeñó como secretaria de la Fundación Academia Intercultural Pelontaro y fue representante de la Asamblea de Mujeres de Nulumapu. También participó como activista en los colectivos feministas y mapuches. Ha sido presidenta y fue presidenta de la Revolución Democrática en la región de la Araucanía. En las elecciones del 21 de noviembre del año 2021 fue electa diputada en representación del Distrito 23, que comprende las comunas de Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Petrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Tolten, Villarrica, en la región de la Araucanía. Y por último está Santiago Bastos, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y con un doctorado en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS. Fue investigador de Flaxo, Guatemala, desde el año 1988 hasta el año 2008, donde se realizó investigaciones sobre la realidad étnica del país desde diferentes ángulos en la actualidad, y en la actualidad es profesor de CIESAS en la Unidad Occidente de Guadalajara, México. Mientras que en Guatemala fue profesor e investigador emérito de Flaxo y forma parte del equipo de comunicaciones y análisis Colibrí Zurdo, ¿no? Tiene distintos textos, como les comentaba anteriormente, con Veraná Ediciones vamos a publicar pronto una antología de los textos de Santiago Bastos para el pensamiento y para ponerlo a la circulación del pensamiento indígena acá en Chile, que creo que es relevante para los temas políticos, académicos, intelectuales que se están desarrollando hoy día desde el movimiento indígena y mapuche en particular. Pero entre sus últimas publicaciones destaca Mayanización y Vida Cotidiana, la ideología multicultural de la sociedad guatemalteca, coordinado por Aura Cumes, ¿no? Y por último, y le dejo la palabra acá también, bueno, a mi izquierda, también Verónica Figueroa, quien es académica de la Universidad de Chile, senadora universitaria, una académica de larga trayectoria, y que vamos a trabajar en esta especie de moderación, conversación. Así que darle la bienvenida a todas y a todos, los Peña y Pulamien que están aquí también presentes, y Lamien, por favor. Chartumay Lamien, Mari Compulamien, Mari Compuché. También, bueno, sumarme a las palabras de Lamien Fernando, agradecerles que estén aquí, agradecer la oportunidad de compartir esta mesa con tremendas y tremendos expositores, partir saludando a las mujeres indígenas en el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, reivindicar las luchas que las mujeres desde distintos espacios, por supuesto, estamos levantando, sobre todo las mujeres que están en los territorios hoy día, que están enfrentando directamente no solamente la complejidad y muchas veces la violencia del Estado, sino también de las empresas extractivistas que hoy día estamos en Chile, además es un escenario bien complejo en ese aspecto. Así que se agradece mucho la posibilidad de conversar de paz, ¿no? De entendimiento, de diálogo, del rol del Estado. Y ahí va mi primera pregunta, y es una pregunta para nuestros tres expositores, y tiene que ver con que en nuestros países, por supuesto, ¿no? La relación del Estado y sobre todo desde el modelo de Estado-Nación siempre ha sido conflictiva con los pueblos indígenas. Y sobre todo de disputas, ¿no? Muy asimétricas de poder, ya sea con élites, ¿no? Políticas, con élites económicas, y donde los pueblos indígenas a lo largo de esta relación con los estados hemos intentado siempre estar, poner nuestras propuestas, poner nuestras demandas, poder dialogar también, e incluso en los momentos quizás más álgidos a propósito de las experiencias que tienen también en sus países, y en el caso de Chile también, incluso en los momentos más álgidos, han estado dispuestos a conversar y han estado dispuestos a dialogar. Y mi primera pregunta es, desde estas experiencias que ustedes tienen, de las vivencias, de la historia, obviamente, de relación entre los pueblos indígenas con los estados, ¿cómo ven? ¿Cómo han enfrentado estos estados-nación este conflicto? ¿Cómo ha sido esa relación con los pueblos indígenas? Pero también cómo han intentado resolverlos, ¿no? Y si esas formas de abordarlos o de resolverlos han logrado incorporar no solamente las demandas y propuestas de los pueblos indígenas, sino también sus derechos, ¿no? Derechos que obviamente en los últimos años también se han ido reivindicando y adquiriendo mayor fuerza a propósito de los avances que también ha tenido el marco internacional. Si les parece, voy a partir por mi Lamien, Erika, y luego le doy la palabra a Rodolfo y luego a Santiago. Chaltumay Lamien, Mari Compulamien, Mule Palú. Bueno, agradecerle a nuestro Lamien Fernando Pairicán por la invitación.
en este espacio. Agradecerles también a todos quienes están acá hoy día, a mi Lamien Verónica Huencho, hace tiempo que no nos veíamos. Y bueno, como un poco respondiendo a la pregunta, es curioso, a mi parecer, pensar como en una solución, como si las soluciones se encontraran de un rato para otro y fuese como, oh, descubrimos cómo salvar al mundo o cómo solventamos esto que lleva tantos años. Yo creo que las cosas no funcionan así. Yo creo que las soluciones se van dando en la medida en la cual van pasando cosas que ayudan a que existan ciertas respuestas a estos conflictos. Y Chile al menos no se ha quedado exento de eso, o sea, a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que han habido distintos procesos, al menos de parte del Estado, en llevar adelante ciertas políticas de diálogo o de llevar adelante ciertas formas de reconocimiento de derechos de los pueblos originarios y derechos en general. Y con esto quiero volver un poquito atrás. Ayer nosotros en el Congreso hicimos un homenaje a don Francisco Melivilu, que fue el primer diputado mapuche elegido por el distrito de la Araucanía, Nueva Imperial, Lonquimay y Temuco principalmente. Él fue, ¿por qué se hizo este homenaje? ¿Por qué lo solicitamos? Porque este año, en 1924, o sea, hace 100 años, Francisco Melivilu fue escogido como primer diputado mapuche de la zona y como primer diputado mapuche en el Congreso Nacional. Perdón, tengo un poco de alergia cada vez que vengo a Santiago, sobre todo en esta fecha. Si alguien tiene un pañuelito que me dé. Pero bueno, continuando un poco con el diálogo, ¿por qué hablo de Francisco Melivilu? Porque a lo largo de 100 años nos hemos dado cuenta que uno de ellos, gracias Lamien, hubo un primer representante de nuestro pueblo que estuvo donde hoy día estoy yo, por ejemplo, que ayudó a levantar propuestas precisamente para ir en pos de la reivindicación y entregar soluciones o ciertas soluciones al conflicto que él veía que había. Francisco Melivilu en 1924 estaba, digamos, casi saliendo un par de años después de lo que fue la pacificación de la Araucanía, el genocidio en el sur de Chile, al sur del Biobío. Perdón. Pero eso significa también que a pesar de todos los problemas que se vislumbraban en ese entonces, utilizó o usó la institucionalidad del Estado de Chile para poder avanzar en restitución de tierras, que fue la primera demanda que él levantó. Y si nos damos cuenta, en 100 años, el pueblo mapuche sigue levantando la misma demanda. O sea, la demanda de tierras es algo que no se ha logrado completar en su totalidad desde 1924 hasta la fecha, y obviamente desde mucho antes, porque las tierras no se robaron en 1924. Por lo mismo es que cómo nosotros avanzamos hacia distintas soluciones a este conflicto histórico tiene que ir encaminado con las distintas políticas públicas que pueden surgir desde los estados con el presidente al mando. Hoy día tenemos a dos grandes representantes del Poder Ejecutivo que están a cargo justamente de llevar adelante políticas públicas que van en pos del diálogo en la zona sur de nuestro país. La Comisión por la Paz y el Buen Entendimiento es una de ellas que se va a encargar de levantar propuestas y conclusiones para trabajar en esa solución al conflicto histórico. Por otro lado, el Buen Vivir también, que son recursos que se van a destinar directamente a las comunidades y a los lugares donde más se hacen falta. Pero esto no se va a acabar acá, porque por más que tengamos soluciones ahora, se sabe que la devolución de las tierras o las demandas históricas del pueblo van a seguir estando latentes mientras no exista una totalidad de la entrega de ello. Entonces, acá la experiencia de cómo se han enfrentado los estados muchas veces nos lleva a pensar que siempre es una visión que va desde tratar de abordar en otros gobiernos, me refiero, como se había tomado la perspectiva indígena desde la pobreza, que vendría a ser como la falta de tierra, la falta de oportunidad de los pueblos originarios, y por otro lado la seguridad a través del Ministerio del Interior. Y esa ha sido la política que siempre ha primado, al menos en las comunidades del sur. Y eso claramente requiere mayor empeño de parte de los gobiernos para que se levanten propuestas que vayan en trabajar en propuestas a largo plazo. Y eso yo creo, y lo quiero destacar con la Comisión por la Paz, que hoy día está levantando conclusiones que van a ayudar a largo plazo y que van a ser conclusiones comprometidas por al menos los distintos partidos que componen la figura del Estado, y ese compromiso debería
tender a creer que debiese cumplirse, o al menos eso esperamos. Desde acá, poder abordar la disposición a dialogar, al menos desde nuestro pueblo, siempre ha estado, y eso siempre lo hemos conversado. O sea, desde los mismos parlamentos que se han celebrado, siempre ha habido una disposición o una predisposición del pueblo mapuche de querer dialogar con el Estado. Pero nos falta, o a veces siempre sucede que se cortan esas políticas de confianza o de diálogo cuando suceden eventos que llegan a quebrar esas mismas confianzas, ya sea por parte del Estado o ya sea por parte de que no se cumplen ciertos compromisos por la contraparte. Y ahí yo creo que es lo necesario de poder llevar adelante estas soluciones dentro de la institucionalidad. ¿Y por qué lo menciono? Porque desde que Francisco Melipilú fue elegido diputado en 1924 hasta la fecha, quizás muchos podríamos pensar de una visión un poco pesimista y decir no hemos avanzado nada, seguimos igual en 100 años y todo, pero yo no lo vería tan así, porque en 100 años, si bien ha sido difícil y muy complejo poder levantar nuestra demanda en los espacios institucionales del Estado de Chile, aún tenemos la esperanza de que podemos cambiar cosas. La CONADI, por ejemplo, por más que tengamos críticas a esta institución, es una institucionalidad que sirve para abordar las problemáticas indígenas desde la vía institucional. Así también, bueno, la ley indígena que se levanta en 1992 es la que hoy día nos permite tener una posibilidad de las comunidades a poder hacer la reclamación de sus tierras. Y eso es lo que nos tiene que ayudar a incentivar a estar en estos espacios de la institucionalidad para seguir avanzando en derechos. En 1924 Francisco Melipilú ya hablaba, por ejemplo, del derecho a voto en las mujeres, cuando no era una realidad en Chile, no solamente de las mujeres indígenas. Por lo cual sabemos que hoy día la contienda es desigual y es difícil porque en el Congreso ha sido muy complejo poder levantar leyes que vayan en pos de la reivindicación de derechos, como por ejemplo derechos lingüísticos, derechos en salud intercultural, derechos a ser reconocidos constitucionalmente. Se rechazó ese proyecto con las 2 constituciones rechazadas a nivel nacional en los 2 años que pasaron, pero eso no nos tiene que llevar a bajar los brazos y a decir no podemos lograr nada, porque mientras haya un mapuche en la institucionalidad o donde haya una persona que pueda levantar esa voz en esos espacios, siempre se va a estar marcando un precedente de que nuestra demanda no está olvidada y que nosotros vamos a seguir trabajando al menos por ella, aún así perdamos, porque en realidad no se trata todo siempre de ganar, pero lo importante es ir instalando los temas. Acá, a mi parecer, seguimos al debe con seguir trabajando en estas políticas públicas como Estado, pero igual quiero resaltar que hoy día al menos vemos una luz de esperanza en algunas cosas que se están instalando y que creo que eso debe ser el camino al menos para trabajar en una política de paz y de diálogo. Chaltumay, Lamien, Rodolfo, de tu experiencia, ¿no? ¿Cómo ves ese rol del Estado, el conflicto, el rol de los pueblos indígenas ahí? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Agradecer en primera medida al Centro de Estudios, ¿no? por la invitación que nos hacen. Pues como lo manifestaban, yo soy de Colombia, soy cancuamo, de una región que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. No hay tantos nevados como aquí, pero bueno, allá en lo alto también tenemos nieve. Pues es una pregunta que no es fácil de responder, es algo compleja, sin embargo, nos remonta indudablemente pues, a la discusión sobre la colonización que hubo en estas tierras de América. Es imposible no hacer referencia a la época colonial, dado que lo que se trajo a estas tierras, que algunos llaman Abya-Yala, fue un asimilacionismo hacia una cultura que en ese momento se consideró hegemónica, europea, y donde factores como no solo el despojo de las riquezas consideradas por ellos o las tierras, sino también la prohibición, por ejemplo, incluso de hablar los idiomas originarios, de castellanizar a los pueblos indígenas, pero la alfabetización y la cristianización, construir pueblos en nuestros países de América a imagen y semejanza de las poblaciones europeas, yo creo que
digamos, fue un factor dominante en toda la región. Muchos pueblos indígenas no se sometieron a eso y fueron exterminados. O quedaron muchas resistencias indígenas a lo largo y ancho del continente. Yo creo que entender ese fenómeno es clave porque después de tantos años, los pueblos milenarios han, con esa resistencia, pervivido, ¿sí?, persistido al día de hoy. Es decir, no se pudo, por mucho que se dio esos factores de colonización, exterminar a toda la población originaria de América o del mundo, y por eso factores culturales, factores como los idiomas propios de nuestros pueblos, como las prácticas o religiones que se tienen en esa diversidad de pueblos indígenas aún perviven. A veces nuestros ancestros tuvieron que ocultarse para poder mantener su cultura, su religión, su idioma, sus creencias o sus formas propias de ver el mundo. Entonces, yo creo que a eso se debe que cada vez más la región busca su propia identidad. ¿Qué somos? ¿Nos consideramos europeos? ¿O qué somos en América Latina o en América, donde se dio esta colonización? Y yo creo que en esas respuestas, pues cada uno va buscando su propia identidad. Podemos hablar de mestizaje, podemos hablar de integración a los estados-nación, entre otras discusiones teóricas o políticas o sociales, pero el factor cultural, el factor, digamos, de nuestra identidad siempre va a estar presente en las discusiones y en las relaciones. Pues después de las gestas, ¿no?, de independencia, pues se dio otro fenómeno con la creación de las repúblicas, y la creación de las repúblicas traen, después de que Europa viviese también todo ese siglo de las luces, toda esa discusión de lo que hoy se conoce como democracia, pues otras teorías que también fueron implantadas en nuestros estados-nación, nuestros nacientes estados-nación. La declaración en Colombia se le llamó baldíos a los territorios de la nación, entonces cualquiera podía apropiarse de esos territorios y por fenómenos o factores, dicen los abogados, yo soy abogado, pero bueno, de prescripción adquisitiva, adquirían una propiedad. En mi país, quien más tuviera dinero para comprar el alambre de púa fue quien más se hizo a más territorios, y así fue el despojo que se fue dando paulatinamente sobre los territorios de los pueblos originarios. Y creo que es un factor común en América Latina. Entonces, después de tantos años y después de que tantos colonos se hicieron con las tierras y adquirieron derechos en el Estado-nación como propiedad privada, pues es difícil entender que existió un despojo histórico de los pueblos originarios y que en sus luchas por supervivencia también deben ser reparados. Ahora, en Colombia tenemos varios periodos de lo que ha sido el relacionamiento de los pueblos originarios con el Estado-nación, con ese creciente Estado-nación. Los indígenas también participaron de las gestas independentistas, por ejemplo, y a pesar de haber participado en esas gestas independentistas, ¿sí?, el mismo Estado, digamos, incrementa lo que se llama el despojo de sus territorios. En la época colonial, a finales de la época colonial, existían grandes extensiones de tierra que se denominaron resguardos. Y en esos resguardos pues, se desarrollaba la cultura, se desarrollaba, no estoy justificando la colonización y la colonia, pero paradójicamente el Estado-nación acabó esas figuras y se incrementó el despojo de los territorios de los pueblos originarios. Entonces, hasta el 86 en Colombia se consideraba o se clasificaba a los pueblos originarios como salvajes o semisalvajes, dependiendo qué tanto era el asimilacionismo al Estado-nación, a la cultura hegemónica, y dejaba atrás pues, las formas de vida que consideraban
inapropiadas, para no ponerle otros términos. En la medida en que las luchas de los mismos pueblos indígenas fueron reclamando sobre todo el tema territorial, fueron adquiriendo derechos, fueron adquiriendo garantías hasta llegar al 1991, donde se reconoce el convenio 169 de la OIT. En el 90 se incorpora a la legislación interna y se empiezan a garantizar derechos como el derecho al territorio, el derecho a la autonomía, que es gobernarse a sí mismos en esos territorios, el derecho a la cultura, a la identidad cultural. Colombia se reconoce como un país pluriétnico y multicultural, y es un poco entender que no somos todos iguales. Esa imagen de que todos somos iguales ante Dios y ante la ley que nos trajeron, pues ante cuál Dios y ante cuál ley, ¿cierto? Porque existían leyes antes de llegar el derecho romano que incorporó, entiendo, Andrés Bello desde estas tierras hacia América. En ese contexto, digamos, de discusiones políticas, pues las reclamaciones de derecho hacen que en Colombia se instaure la figura colonial del resguardo indígena como propiedad colectiva de la tierra. Y se crean grandes extensiones de tierras como áreas resguardadas para que allí habiten los pueblos. En Colombia hay 115 pueblos indígenas, un poco distinto a lo que existe en Chile, y esos 115 pueblos indígenas, muchos viven en las selvas amazónicas o en las grandes llanuras de la Orinoquía colombiana, otros se resguardaron en la parte andina, en los Andes, más allá en la línea ecuatorial, o en los desiertos, y allí se crearon grandes resguardos que fueron titulados como propiedad colectiva para pueblos indígenas. Hoy tenemos el 30% del territorio colombiano titulado como resguardos indígenas, es decir, son tierras en teoría propiedad colectiva de los pueblos originarios. Ahora, desde la cosmovisión indígena nos decían, nos enseñaban los mamos. Bueno, en realidad la tierra no es propiedad nuestra, nosotros somos una partecita así de ese territorio. Nos integramos, somos parte integral del mismo, y ahí hay una diferencia enorme con esa visión sobre la propiedad, sea privada o sea colectiva. Entonces, ¿para qué es la tierra y cómo interactuamos con la tierra? Creo que el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural es entendernos entre las diferencias, es saber que hay una diversidad de seres humanos que cohabitamos un mismo territorio llamado país en este Estado-nación, y que esas diferencias, en el medio de esas diferencias, tenemos que buscar la mejor forma de entendimiento. Por eso me gusta esa palabra que usa la Comisión Presidencial para la Paz, y el entendimiento. Yo creo que entendernos entre las diferencias y buscar la forma de convivir pacíficamente en medio de ellas y de los intereses que existen de unos y otros, creo que es la mejor forma para poder llegar a ese contrato social que algunos denominan, que si bien es europeo, pues sirve por lo menos para que no nos exterminemos los unos a los otros. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Santiago, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues antes que nada, de agradecerles a ustedes la posibilidad de estar acá platicando, y además, la verdad, me siento un poco usurpador del espacio, ¿no? Aquí, con compañeros actores indígenas de su propio futuro, de su propia realidad, y yo aquí no solo un académico investigador, sino encima español colonizador, ¿no? Como alguien que viene aquí. Entonces, yo parto de ahí, de agradecer la posibilidad de precisamente como intentar decir, bueno, ¿qué puedo decir yo que tenga que ver con esto? Y a partir de mi experiencia de investigación, ¿no?, en Guatemala. Guatemala es un ejemplo difícil para hablar de entendimientos y de contratos sociales, ¿no? Yo no sé aquí hasta qué punto conocen ustedes, pero es quizá uno de esos espacios de América, bueno, donde
la continuidad oligárquica es más evidente, más brutal, donde ha habido precisamente por eso más dificultad para poder encontrar estos momentos en que el Estado se ha preocupado de alguna manera de, como decía también Erika, resolver. O sea, eso parece como si fuese el problema indígena, ¿no? O sea, los indígenas son el problema y tenemos que resolver. Yo parto un poco, la propuesta es entender la estructura social que hace que los indígenas sean vistos como problema, ¿no? O sea, eso es algo… Y bueno, pues yo hablaría en Guatemala de 2, 3 momentos históricos importantes. En los años 40, 50 hubo un momento precisamente de ruptura antioligárquica por parte de clases medias urbanas que hicieron la Revolución Democrática el año 44, y ahí, de acuerdo a cómo se concebía el problema indígena, se buscó resolver pues, las relaciones con los indígenas a través de la reforma agraria. O sea, ahí no se consideraba que los indígenas fuesen un sujeto culturalmente diferenciado, sino que se pensaba dentro de una lógica muy asimilacionista y desarrollista de aquella época, ¿no? Que era un problema de servidumbre, entonces que acabando con la servidumbre, los indígenas podrían pasar a ser parte de esa nación cohesionada y colectiva que se quería plantear. Bueno, y de hecho la reforma agraria supuso un momento de mucha liberación para indígenas. Fue la primera época en que empezó a haber diputados indígenas, como decía antes Erika, yo creo que eso es un indicador interesante, pero aquella experiencia se acabó en 10 años y volvió todo el planteamiento pues, de los indígenas como servidumbre para mano de obra del café, ¿no? Y aquello fue… Ahí yo rescataría otro momento histórico que fue otro momento en que se intentó acabar con esa estructura política oligárquica, que fue a través ya de movimientos armados revolucionarios en los años 70 y 80, y ahí hubo un cambio interesante entre la primera guerrilla de los 60, que consideraba que los indígenas pues eran seres culturalmente conservadores y por tanto intrínsecamente contrarrevolucionarios, pero la misma acción política de los indígenas por empezar a cambiar en aquellos años hizo que cada vez más ellos los consideraran como sujetos claves de la revolución. La revolución esta vez también acabó mal, y además acabó mal sobre todo para los indígenas que, si hubieran sumado a ella o no, acabaron siendo víctimas de un genocidio que no ha tenido otro parecido en América en estos… O sea, eso fue en los años 80 y fueron 200.000 muertos en 4 o 5 años, ¿no? Fue realmente algo muy fuerte, ¿no? Y eso marca toda la historia posterior. Eso también es… Porque… a partir de ese momento, los intentos de salir de la crisis en que estaba metido el propio Estado guatemalteco y la sociedad guatemalteca, que había generado ya tal cantidad de contradicciones, que la misma oligarquía propuso otro proceso de democratización. En este caso ya no era, sino que fue desde ahí. Y ese espacio ahí sí fue aprovechado con los acuerdos de paz, que era un contexto ya más parecido a lo que estaba hablando aquí Rodolfo, ¿no? Como en el 91 en Colombia, toda la posibilidad de que se diera el reconocimiento. Ese reconocimiento, pues yo la verdad me perdonen que sea un poco pesimista y crítico, pero visto después de tantos años, no, era un reconocimiento muy limitado porque solo reconocía a los pueblos indígenas como sujetos culturalmente diferentes, no políticamente autónomos. De hecho, la autonomía, que fue uno de los debates de aquella época, quedó borrado ya como posibilidad. Y entonces, bueno, pero sí hubo un elemento que yo creo que fue bastante importante, que fue reconocer la autonomía política de los actores indígenas. O sea, ya no tenemos que ser los ladinos, el Estado quien se preocupe de los indígenas, sino que son los mismos actores los que nos van a decir. Ese fue un momento que, ya digo, aunque no se resolvió de alguna manera el problema indígena, sí dejó instalados ahí a unos actores que han sido reconocidos y han tenido que pelearse desde entonces, estoy hablando de hace 25 o 30 años, su lugar en una sociedad guatemalteca que hasta este año, escasamente, o hasta el año pasado, pues bueno, el sistema político ahí habría que ver, etcétera, pero el Estado guatemalteco no se preocupó durante 30 años de que sus ciudadanos pudieran tener una mejor vida. O sea, fue un ejemplo de unos muchos de estados en Latinoamérica de inserción a la globalización neoliberal desde una lógica de enriquecimiento de unos pocos
que primero eran las oligarquías, luego los militares, luego los políticos y luego se coló el crimen organizado. Total, se fue organizando ahí una cuestión a la que finalmente reaccionó la población guatemalteca en las elecciones últimas, no sé si aquí están un poco al día de todo lo que pasó, y en que hubo una elección de un presidente como que se coló ahí en mitad de todo esto, Bernardo Arévalo, y esa elección fue boicoteada desde los poderes fácticos y ese boicot fue precisamente superado por la acción de los actores indígenas no reconocidos. Esa es la parte interesante, ¿no? Que ya es donde veo cómo hay, sino unos actores indígenas que eran las autoridades comunitarias, que no eran los mismos que habían estado en todos los procesos de paz como organizaciones indígenas, sino precisamente quienes se habían quedado al margen, que van reconstituyéndose y se van convirtiendo cada vez más en unos factores de poder, bueno, por lo menos de contrapoder, y llegado el momento son ellos quienes sujetan esa. Ahora mismo estamos en un impasse porque no queda claro hasta qué punto el gobierno de Arévalo, que no es un gobierno que tenga vínculos, o sea, su entorno político que tenga vínculos especialmente fuertes con los indígenas ni con los actores indígenas, pero sí hay claramente un mejor planteamiento y ahí llevamos un año intentando cambiar aquello. Entonces yo diría simplemente así que para resolver el problema indígena, ¿no? Que a mí siempre me parece que es una fórmula, no es la forma de plantearlo, ¿no? Es la forma de decir, bueno, ¿cuáles son las contradicciones que hacen que esto ocurra, ¿no? Yo creo que en principio, cualquier gobierno que se plantee que sus ciudadanos vivan mejor, ya va a ser que los indígenas como ciudadanos vivan mejor. Eso, ya digo, en caso de Guatemala es una excepción y por eso llama la atención, ¿no? En otros lugares más. Luego, el hecho del reconocimiento, que puede ser limitado, pero es básico y fundamental, y a lo que yo iría al final es precisamente al reconocimiento de la forma en que los actores indígenas decidan actuar. O sea, el reconocimiento como actor político autónomo. Para mí eso es fundamental. Pero luego hay otro factor que en el caso de Guatemala es muy evidente porque es la mitad de la población es indígena. O sea, digamos que es la sociedad guatemalteca está imbricada alrededor de toda esta diferencia, que es hasta qué punto las estructuras de poder se tambalean conforme se reconocen los derechos indígenas. O sea, ese es un poco para mí al final el elemento clave. Si se reconocen derechos indígenas, el derecho a la cosmovisión, el derecho a la educación, el derecho, que son derechos a tener en cuenta, que no afectan, pero en cuanto se empieza a plantear el derecho a la tierra, el derecho al territorio, al autogobierno, y eso en una sociedad en que lo indígena es la base de la sociedad, pues es más difícil, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va parte de cómo resolver. Bueno, nos quedan media hora, así que tenemos tres preguntas, pero van a ser direccionadas, ¿no? La minérica, por ejemplo, para usted, el tema del conflicto, ¿no? Y la interseccionalidad nos parece que es fundamental para repensar también lo que se ha venido desarrollando en el último tiempo en el desarrollo del conflicto, mal llamado conflicto mapuche, ¿no? Que parece que fuera como unilateral el conflicto. Pero ¿qué características tiene, a su parecer, desde su papel de mujer, ¿no? Y su perspectiva desde la interseccionalidad? Y también cómo lo ven hoy desde el gobierno, ¿no? Porque a diferencia de otros momentos históricos, hoy hay espacio en el gobierno. ¿Cómo le gustaría resolver a usted el conflicto mapuche? Sabemos que está la Comisión de Paz y Entendimiento, que está dando un resultado, un camino, ¿no? No son un resultado. Pero a la vez también hay una política de incremento de la militarización en el territorio mapuche. Entonces, ¿cómo, de alguna manera, cuál ha sido también lo que usted vería como novedoso de esta administración? Y como todo gobierno, por supuesto, también tiene continuidad de lo anterior, pero ¿qué sería lo novedoso? ¿Cuál sería el sello que usted vería como hoy día desde ese espacio, ¿no? ¿Ahí? Sí. Bueno, yo creo que ahora se han hecho grandes intentos importantes para poder trabajar la problemática del Estado de Chile con el pueblo mapuche.
Y claro, ¿por qué desde el Estado, por qué el conflicto del Estado del pueblo, del Estado con el pueblo mapuche? Porque fue el Estado el que se instaló en nuestros territorios, entonces no fueron los mapuches los que se instalaron en el Estado de Chile, fue al revés. De hecho, acá, a diferencia de quizás otras realidades latinoamericanas, los mapuches, cuando empezó como la guerra de la independencia de los chilenos con los españoles, no se instalaron no fueron parte, ¿cómo se dice? Los mapuches no se unieron al ejército libertador independentista de los chilenos porque los mapuches tenían súper buenas relaciones con los españoles. De hecho, los españoles ya habían reconocido como autónomas las tierras del sur del río Biobío, por lo cual habían acuerdos firmados inclusive por distintos coyactún que permitían que los españoles, de hecho había hasta una visa que permitía que cuando crucen la frontera tenían que presentarla. Entonces tenían formas de diálogo, y esto ya después de todas las guerras anteriores, desde 1540 hacia adelante. Entonces, claro, por eso no hubo como un ejército mapuche libertador independentista del Estado de los chilenos con los españoles, porque ya había un vínculo entre mapuche y españoles que se respetaba. Ahora, cuando Chile se independiza, pasaron alrededor de 60 años para que el Estado de Chile se instale con la pacificación de la Araucanía por la fuerza en los territorios del sur del río Biobío. Entonces ahí empieza a generarse el conflicto del Estado de Chile. Ya ni siquiera estamos hablando de un conflicto con los españoles, porque ya habían pasado esas guerras. Entonces lo que se habla hoy día y lo que tenemos como deuda es cómo el Estado de Chile le quita y le expropia las tierras a los pueblos originarios, ya en realidad al pueblo mapuche. Desde acá creo que un poco voy a ir a lo que hablaron antes nuestros compañeros, porque creo que una de las cosas que nos hace falta como factor principal es poder entendernos justamente en las diferencias. Y ese entendernos en las diferencias tiene que venir desde un reconocimiento constitucional. Por eso es que creo que el hecho de que se hayan rechazado los dos procesos constituyentes, por lo menos esa parte, es fruto de cómo existe el miedo a que nosotros podamos recuperar nuestros derechos, derecho al territorio, derecho a sentirnos parte de algo, a nuestra identidad. Partiendo porque nuestra identidad fue la que nos quitaron, o sea, a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, todos los que fueron víctimas de la violencia en la escolarización, que perdieron su idioma producto de lo mismo y que perdieron las ganas de sentirse mapuche, es precisamente porque hubo una política de Estado que se dedicó a hacerlo. No es una cuestión así como, hoy día me levanté y quiero ser mapuche, no, pues. Es como sentirnos como nosotros nos sentimos identificados con eso. Y creo que eso igual lo hemos ido trabajando a lo largo de las nuevas generaciones, que hoy día ya los jóvenes sí tenemos ese ímpetu de reconocernos y decir, mi identidad es mapuche, vengo de una comunidad, vengo del campo y mi historia es esta. Y esta historia yo la voy a cargar y la voy a trabajar para que desde acá podamos tener, no partimos con foja cero, tenemos una base. Entonces, desde ahí, lo que creo que nos está quedando al debe es este reconocimiento, el reconocimiento de la multiculturalidad, el reconocimiento plurinacional, el reconocimiento de las diferencias, porque desde ahí viene todo lo demás. Como decían igual, o sea, una vez que se reconozca que Chile es un Estado pluricultural, plurinacional, que tiene distintas naciones, nos vamos a poder enfocar a trabajar en todos los derechos que podemos reivindicar desde ahí, el derecho a la tierra, al territorio, el derecho a la autonomía, el derecho a un medio ambiente libre y sano, sin contaminación, el derecho a poder tener nosotras la decisión si queremos atendernos en un sistema de salud intercultural o en un sistema de salud tradicional, si queremos educarnos a nuestros niños en un sistema de educación intercultural o más que intercultural, con enfoque territorial de los pueblos originarios, que obviamente no es lo mismo ser de un pueblo mapuche a ser del pueblo aymara o qué sé yo. Entonces, todo eso se va a ir abriendo, todo eso podría ser una forma de abrir caminos para llegar a tener más derechos. Y con eso mismo también la importancia de la participación en los espacios de toma de decisiones. Si nosotros logramos tener más
colegas, diputados o más colegas o más personas que se integren o que tengan la motivación de participar en estos espacios de toma de decisiones, también podemos avanzar, porque hoy día, por ejemplo, en un espectro de 155 diputados que conforman la Cámara del Congreso de Chile, solo vemos 2 mujeres que nos identificamos como mapuche, que son Emilia Nullado y yo. Y desde ahí nosotras partimos también trabajando en las cosas que creemos que son necesarias, pero sabemos que 2 es muy poco en un espectro de 150, ni siquiera llega a ser el 10%, que somos, según el último censo, aproximadamente la cantidad de mapuches que hay en Chile, sin contar los demás pueblos originarios, porque somos 13%. Entonces, debiese haber escaños reservados en los distintos espacios de toma de decisiones para que los representantes del pueblo mapuche o de los pueblos originarios puedan tener un espacio donde nuestras voces se hagan escuchar. Porque al final todo parte también por eso. Una vez me acuerdo conversaba en Colombia justamente cuando en mi primer año de diputada me invitaron al Bicentenario de Colombia y estuve con el embajador de Chile en Colombia y me preguntaba cómo que era lo que pasaba en el sur de Chile, porque claro, se hablaba mucho de que había inseguridad y todo, qué sé yo. Y yo le empecé a explicar, pues no, pasa por un conflicto histórico, bla, 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 y como todo lo que uno aprendió en la vida de autodidacta, porque no lo aprendió en la escuela. Pero partiendo por eso, y él me decía, entonces eso es, me decía, qué distinto es poder escucharlo de la forma en la que tú me lo relatas, me dice, porque lo que uno tiene como imagen desde afuera es que en el sur está la pura embarrada. Y como que como que uno va al sur y casi como que los camiones lo van a explotar y todo eso. Y yo le decía, no, pues eso es una imagen que se construyó. ¿Hay inseguridad en la Araucanía y en el sur? Sí, la hay, como la hay en todo Chile. Pero fíjense que los índices más altos de violencia en mi región son por violencia intrafamiliar y por violencia contra las mujeres, no por violencia con el pueblo mapuche. También hay, como en todos lados. Pero los índices más grandes de inseguridad nos dicen que son las mujeres las que corren más peligro, no una persona desde afuera que le van a explotar un camión. Y pasan cosas así también, pero no es que sucedan todos los días. Entonces, claro, existe una necesidad de quizás criminalizar un poco todos estos hechos porque eso ayuda a bajarle un poco la necesidad al resto de decir, sí, ustedes tienen derecho a la autonomía, ustedes tienen derecho a sus territorios, porque no les conviene, hay ciertos sectores que no les conviene y que no quieren entregar estas tierras. Entonces, yo creo que igual hay que partir por ahí, pero claro, partiendo también por entenderse y saber que acá las historias de dolor son por distintos lados. No solamente los mapuches hoy día estamos en dolor, sino también hay otras personas que también están sufriendo y creo que por eso es la importancia de poder posicionarse desde el diálogo, del respeto, desde el reconocimiento de las distintas culturas y las distintas naciones y desde el entendimiento como la Comisión por la Paz bien lo dice. Chaltumay Lamien, me gustaría a Rodolfo hacer una pregunta a propósito de lo que decía Fernando al inicio en la presentación, ¿cierto? Los pueblos indígenas claramente jugaron un rol muy importante en el proceso de diálogo y en el proceso de negociación del fin del conflicto armado de Colombia, y hay un aspecto bien desconocido que es cómo ingresa efectivamente este capítulo étnico, ¿no? Cómo logran incorporar el capítulo étnico en este acuerdo final. ¿Qué estrategias movilizaron? ¿Cómo lograron, ¿no?, que finalmente ese tema quedara en el acuerdo? Vale, muchas gracias. Bueno, digamos, son multiplicidad de temas históricos, ¿no? Que pues, no sé, pues, a día de hoy por qué llamamos, yo nunca he entendido, la verdad, por qué se llama el conflicto mapuche. ¿Sí? O hablar del conflicto con los indígenas, o el problema, como lo mencionaba compañero, porque yo creo que en la diversidad debería estar la riqueza de las naciones, de los pueblos. Esa diversidad, en vez de ser un problema, debería ser el potencial de un Chile que puede ser grande, de un América que puede ser grande, de un Colombia que puede ser grande. Entonces, si cambiamos el chip de ver eso como un problema, de ver al otro como el enemigo, de que es Dios o es el diablo, de que es lo bueno y lo malo, de que es el terrorismo, ¿sí?, o es el monopolio del Estado, si
si nos vamos desarmando también desde el lenguaje, desde el espíritu, yo creo que se pueden abrir caminos para que se generen espacios de entendimiento. Colombia ha vivido muchos ciclos de violencia y las ideas políticas, cuando se miran, también se miran cómo se han traído. Y ojo a lo siguiente, ideas políticas que se conocen desde la Revolución Francesa, por la forma como se sentaban a la derecha del Parlamento algunos, o a la izquierda otros, de derecha o de izquierda, ¿cierto? Y en esa dicotomía que también es heredada, o capitalismo, o comunismo, digamos, ese problema no lo tenían los pueblos originarios. No existía una discusión por donde nos sentábamos, ¿cierto? Por lo menos nuestros ancestros no nos explicaron eso. Y los conflictos armados que se generaron hace muchos años y que aún persisten en mi país, pues tienen que ver con esas discusiones políticas. Algunas guerrillas comunistas que persisten, otras que ya no son comunistas, pero tienen unas ideas de izquierda, y podemos discutir sobre ideologías, pero no reconocen al Estado-nación que es Colombia, ¿cierto? La FARC era la guerrilla más antigua del continente, con más de 30.000 hombres armados, que nunca fueron derrotadas militarmente por el gobierno o el Estado colombiano. Allí participaron también mucha población indígena o negra o afro o en Colombia, pero las cosmovisiones de los pueblos indígenas, cuando reivindican su cultura, cuando reivindican su autonomía, cuando reivindican sus territorios, no les gusta ni a la derecha, pero tampoco a la izquierda. No les gusta a los que se denominan capitalistas, pero tampoco a los comunistas, porque la visión colectiva de que yo soy parte integral del territorio no es el comunismo ruso, y podemos discutir esas historias. Entonces, en Colombia, en ese conflicto armado, se dio la posibilidad de que dos actores armados, uno, que es las fuerzas militares del orden del Estado, y dos, unas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC-EP, que se autodenominaban Ejército del Pueblo, se sentaran en una mesa de diálogo y conversaciones a negociar un acuerdo de paz. Cuando empiezan a negociar un acuerdo de paz, trazan una agenda, ¿cierto? Un esquema de negociación donde determinan, bueno, no vamos a resolver, ni nosotros fuimos capaces de vencer a la FARC, ni la FARC fue capaz de tomarse el poder. Y llevamos 50 años matándonos. ¿Cuántos muertos, cuántas viudas, cierto? Lleguemos a un acuerdo sobre unos elementos mínimos. Entonces se trazaron 5 puntos de agenda y el primer punto era reforma rural integral o reforma agraria. Segundo punto, participación política. El tercer punto, el fin del conflicto armado. El cuarto punto, sustitución de cultivos de uso ilícito, porque nosotros vivimos un problema de drogas. El quinto punto era el tema de víctimas, todo el sistema de verdad, justicia, reparación, pero también no repetición. Y hubo un punto extra que es cómo vamos a implementar, a garantizar la implementación, la verificación y refrendación de lo que se acuerde. ¿Qué sucedió? Cuando se empiezan a negociar, nosotros llamamos las élites contendientes, odiadas contendientes, eran 2 los que estaban negociando. El gobierno, obviamente allí estaban representados los grandes gremios económicos, estaban representadas las élites políticas, estaban representadas sectores muy afines a la derecha o centro derecha, etcétera, como se conoce hoy día. Pero, y en la FARC se sobreentiende que estaban pues las guerrillas comunistas, pero también otros más progresistas, etcétera, etcétera. Pero para los pueblos indígenas, cuando se estaba discutiendo el problema de la tierra en Colombia, no estaban en la mesa de conversaciones. Y no estar en la mesa de conversaciones, entonces las élites, tanto de las guerrillas como del gobierno, van a decidir sobre nuestras tierras y territorios.
Y por eso hubo una gran presión del movimiento indígena colombiano organizado en las grandes organizaciones de orden nacional, cuyos principios son territorio, cultura, autonomía, y un cuarto principio es la unidad. Como allá no somos el 10% de la población, sino casi el 2%, entonces, ¿qué tocaba? Unirse. Nos unimos todos los pueblos indígenas de Colombia e incluso hicimos alianzas con los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palanqueros en ese momento para tener fuerza en las negociaciones. Y les dijimos a los señores FARC, señores gobiernos, ustedes no nos representan. Como no nos representan, si quieren llegar también a un acuerdo de paz donde estemos nosotros, tienen que dialogar con nosotros. Entonces, no puede ser una negociación de dos. Al menos con los pueblos étnicos tiene que haber una negociación tripartita, donde estemos en la mesa de conversaciones. ¿Para qué? Para que discutamos el problema de la tierra, para que discutamos el problema de nuestras víctimas, para que discutamos el problema de nuestra participación política, para que discutamos también los distintos temas que nos afectan y no se violen nuestros derechos. Entre el gobierno y la FARC se pactó el acceso a tierra de 3 millones de hectáreas nuevas y 7 millones de hectáreas para ser formalizada. Eran 10 millones de hectáreas. Y en ese acuerdo, pues la tierra se iba a adjudicar a la población rural campesina bajo unos requisitos. Uno de ellos era el factor de que esas tierras se adjudicaban por 7 años y tenían el carácter de inalienables e inembargables. Pero si en esos 7 años no se colocaban a producir, es decir, el que se la adjudicaban a título individual, pues se las quitan porque otro las necesita, es la lógica. Se acordó la noción de inexplotación. ¿Qué pasaba allí de la visión de los pueblos indígenas? Para los pueblos indígenas la tierra, que ya hay una gran tierra adquirida, alrededor de 30 millones de hectáreas, más 7 de los pueblos negros afrocolombianos, la tierra es colectiva, no es tierra individual. Si se van a comprar 3 millones de hectáreas y se entregan a la población rural muchos indígenas, pues también iban a ceder esa tierra, pero a título individual, no a tierra colectiva, y ahí hay una gran diferencia. Entonces, la presión fue tan grande alrededor de estrategias como la diplomacia indígena, como la movilización, mucha minga le denominamos nosotros a un trabajo comunitario, mucha movilización del movimiento indígena colombiano, el movimiento afro, y también la decisión política de ir a negociar directamente con los actores, tanto con el gobierno, pero también con la FARC-EP, en un periodo donde nos decían que eso no era posible. Entonces, esas negociaciones bilaterales condujeron a la posibilidad, así fuese al final de las conversaciones de paz, a que reconocieran que para llegar a la paz en Colombia tenían que negociar con los indígenas, tenían que conversar con el movimiento indígena y el movimiento afrocolombiano por factores determinantes como el problema de la tierra o la tenencia de la tierra en Colombia y la formalización de la misma. ¿Qué se logró? Se logró allí que el acceso a tierra de esas 10 millones de hectáreas que se acordaron en el Acuerdo de Paz de La Habana, como se conoce porque las negociaciones fueron en La Habana, no solo fuese a tierra individual, sino que también hubiese acceso a tierra colectiva. Pero además que en el caso de los movimientos indígenas no se aplique esa noción de inexplotación. Es decir, que si se adjudica un territorio colectivo a una comunidad indígena, pues esa tierra también puede ser para conservación. No necesariamente tiene que ser para explotación o, en el mejor de los términos, esa tierra es para lo que le dé la gana al indígena que la va a cohabitar, ¿cierto? Entonces, esas discusiones se lograron incorporar en lo que hoy se conoce como el capítulo étnico del Acuerdo de Paz de La Habana, y de esa forma el movimiento indígena logra, por primera vez en un acuerdo de paz, desde que se conocen los estudios de paz en el mundo, incorporar un capítulo especial que se llama capítulo étnico en el acuerdo, ¿sí? Como sé que hoy
que hoy tienen partido y le van a ganar a Argentina, no continúo. No nos queda mucho tiempo, nos queda una pregunta más. Bueno, ya estamos. En Chile, relacionado a lo que hoy día estamos viviendo con el pueblo mapuche. Hoy día, el gobierno de Boris crea el plan Buen Vivir en la Araucanía, pero el plan Buen Vivir es un engaño más que está haciendo este gobierno porque está comprando buses a las municipalidades. ¿Dónde está el desarrollo del pueblo mapuche en este plan Buen Vivir? Tenemos 1 millón de hectáreas de tierra. El 5% de ese millón de hectáreas es productiva. Y nosotros no tenemos un IPM propio del pueblo indígena, y porque queremos trabajar nuestras tierras. Los mapuches, al no tener cómo trabajar sus tierras, tienen que arrendarlas. Y más encima el arrendador, que se lleva una rica ganancia, califica a los mapuches de flojo. ¿Cómo se ve eso? Teniendo a la COR. Los grandes productores tienen su institución. Y los mapuches que poseemos 1 millón de hectáreas en este minuto, al retorno a la democracia, hemos incorporado tierra a través de la comunidad, hoy día no tenemos la capacidad de producir. Otra pregunta que le quiero hacer a la gente de la Comisión de Paz y Entendimiento. Cuando hoy día uno de sus integrantes, que es Juan Pablo Leonelli, hace poco cayó preso por estar involucrado en el caso Cumbeño, ¿qué seriedad tiene esta institución que dice tener paz y entendimiento con el pueblo indígena? ¿Está un entendimiento adecuado? ¿Qué miembro de esa comisión emitió un comunicado y dijo el rol que estaba jugando porque era representante del gobernador de la Araucanía, el señor Luciano Ríos? Dígame usted, ¿esto merece tener un respeto? ¿No nos respetan a nosotros o simplemente nos ven para pagar pago político? Porque así se ve hoy día esta situación y no se ve un tema serio. ¿Hasta cuándo vamos a tener a los mapuches entretenidos con mentiras? Porque hoy día así lo estamos viendo. No existe un desarrollo conjuntal. El desarrollo que tiene con área pega tiene para resolver lo poco y nada de recursos para comprar estas tierras que demandan hoy día más de 800 comunidades mapuches que están en lista de espera. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo nosotros seguimos diciendo a la ciudadanía que estos gobiernos han hecho un superior cuando hoy día no lo están haciendo? Y la plata se está convirtiendo netamente en pago de amiguismo político. ¿Entiende? Ahí está la comisión, encabezada por el señor exministro de Desarrollo Social. Ahí están los miembros que hoy día ofrecen los mapuches, el señor Neguayán, por ejemplo, que los califica a todos nosotros como que fuéramos terroristas. ¿Cuándo vamos a parar un conflicto de esta naturaleza si hoy día las políticas del Estado no son serias? Eso también. Peñi, me parece coherente. De acá está Víctor Ramos, Peñi. No sé, Víctor, si quiere. Si quieres, mira, no nos queda mucho tiempo penosamente. Pero me parece que, atendiéndolo Peñi, su opinión, comentario por supuesto, y también que un poco lo que es el seminario también, de que esto es el conflicto finalmente, ¿no? Cuando usted pide la palabra y da su visión, ¿no? Habla que justamente la pregunta que le teníamos para Santiago para cerrar, que la interculturalidad, Santiago, porque yo creo que esto está pasando, ¿no? En Guatemala se reconoció la interculturalidad relativamente avanzado en la década de los 90, ¿no? A partir del acuerdo de paz, o del acuerdo de paz que se hace en el año 96 entre las guerrillas, entre las múltiples, o los grupos, o las fracciones armadas que se unifican, ¿no? Y que negocian en el año 96 un acuerdo con el gobierno de Guatemala. Y entre uno de los aspectos que se colocan en el acuerdo es la interculturalidad, ¿no? Y desde el año 96 en Guatemala la interculturalidad se empieza a implementar en distintos ámbitos. Está la rehabilitación idiomática, donde hay un tema de lengua muy desarrollado, tema de, no sé si de derechos, tal vez los derechos han sido menos, pero
A partir de esto mismo, que el Peñi hizo su opinión, su comentario, y de tu experiencia y la realidad de Guatemala, ¿a qué fenómenos crees que se debe esta dificultad de implementar estos acuerdos, la interculturalidad, o lo que acá nosotros los mapuches llamamos la palabra, ¿no? De repente nos dice muchas cosas y la palabra no se cumple. Yo creo que es lo que el Peñi también nos estaba implantando en su primera idea, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado guatemalteco a los derechos indígenas? Y de alguna manera, esto es una pregunta política también, pero ¿cómo tú crees que se puede llevar a la práctica estos derechos en la realidad guatemalteca? Porque yo creo que al final lo que tú has presenciado en tu primera visita a Chile, lo que plantea el Peñi es justamente, este es nuestro, y ahí también como mapuche, que nuestros derechos finalmente no se han podido consagrar en esto. Y esto genera un conflicto que, como tú lo ves, brota en cada momento. Pues la verdad es que yo una cosa que he aprendido, desde luego, en los años que llevo trabajando, acompañando organizaciones y actores, es que yo no soy quien para decir qué es lo que hay que hacer. O sea, no puedo. Yo puedo hacer análisis que puedan servir a ustedes, ¿no? Entonces, el problema, si fuese tan claro como en un seminario de estos alguien pudiese decir la solución es así y así, pues no estaríamos aquí, ¿no? La cosa ya se hubiera solucionado, ¿no? Yo, desde luego, respeto mucho a gente como ustedes que se tira de cabeza a resolver algo que no puede, y respeto mucho al compañero que dice, pues es que no es solución, ¿no? O sea, yo creo que precisamente esa es parte de la problemática, ¿no? Pero para hablar un poco más en concreto, y voy a responder a tu pregunta comentando que me parece muy interesante cómo en el Acuerdo de Paz de Guatemala, que fue en el año 96, o sea, 20 años antes que el de Colombia, entre los acuerdos sustantivos que se llamaron en esos momentos estaba la democratización, la reforma, o sea, el acceso a la tierra, los derechos humanos y los derechos indígenas. Ahí sí apareció como tal los derechos indígenas como uno de los problemas a resolver para lograr la paz, de esos temas sustantivos que había que cambiar en la sociedad guatemalteca. O sea, ahí había, precisamente por todo lo que había ocurrido en la época de la guerra y del genocidio de esa presencia indígena, había conciencia de que había que resolver eso. Pero, de una forma parecida a lo que usted cuenta de Colombia, cuando empezaron las conversaciones de paz, pues el gobierno y la guerrilla se pusieron a discutir sobre los derechos de los indígenas. Y entonces las organizaciones indígenas que en ese momento estaban presentes y activas, pues dijeron lo mismo. Ninguno de ustedes nos representa, ¿no? Dentro de la cúpula negociadora de la guerrilla se estableció una representación maya que sí hubo ahí un cierto reconocimiento, pero los mismos actores decían, ustedes no nos representan, y ese empuje y esos reclamos continuos por parte de los mayas sirvieron para poner en marcha una asamblea de la sociedad civil, porque los demás actores empezaron a decir, nosotros también queremos, ¿no? Entonces hubo una necesidad de incorporar, sin capacidad de decisión, pero con capacidad de plantear soluciones a la sociedad civil, y eso fue encabezado por los mayas, y de hecho el acuerdo de los mayas hubo ahí una serie de acuerdos, ¿no? Lo que me parece interesante de ese acuerdo de paz, que quizá se resolvió en parte con lo que usted pasó 20 años después, es que cuando salió el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, era un acuerdo que reconocía, como decía aquí la diputada, ¿no? Jurídicamente existen los pueblos indígenas. Guatemala es una sociedad, una nación pluriétnica, multicultural y multilingüe, formada por 22 pueblos mayas, un pueblo xinca, un pueblo garífuna, como pueblos indígenas. No hablaba del resto de la sociedad porque era el acuerdo de los pueblos indígenas. Y daba una serie de cuestiones de acuerdo que eran sobre todo derechos culturales, algún derecho político, como he dicho esta mañana, la autonomía no aparecía en ese documento, lo cual ya había ahí, empezó a haber problemas, pero al firmar ese acuerdo como los derechos indígenas, la cuestión indígena quedó ausente del resto de los acuerdos. Entonces, el acuerdo de
situación agraria y problemas socioeconómicos, que básicamente era la tenencia de la tierra, que es uno de los grandes problemas en Guatemala, igual que en Colombia. Ahí no se planteó para nada que la mayoría de la población minifundista o sin tierra era población indígena. Y entonces no hubo una dimensión étnica en el tema de la tierra. Cuando se planteó el tema de los derechos humanos y de la gran violación a los derechos humanos que habían ocurrido durante el conflicto, nadie dijo que el 85% de las víctimas habían sido indígenas. Cuando se planteó el acceso a la democracia y al poder civil, nadie planteó que de los diputados que había en ese momento en el Congreso, pues creo que había 1 o 2 indígenas, ¿no? Entonces, esa es la parte perversa del asunto, ¿no? O sea, reconocer los derechos aislándolos del resto de los derechos es algo que finalmente tuvo consecuencias, pues en los mismos organizaciones indígenas lo reconocieron, ¿no? E intentaron entrar en los demás acuerdos, pero la respuesta era sus derechos ya han sido resueltos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una llamada de atención sobre considerar lo étnico o los pueblos indígenas como un asunto solo referido a los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que hay que ver todas esas dimensiones y por eso me parece muy interesante que ahí entrara por el tema de la tierra, ¿no? Y ahí, pues para mí también entra la cuestión de la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad en Guatemala llegó de la mano de la multiculturalidad y sobre todo aplicado, que eso yo creo que fue también es de aquellos años y de ese contexto, aplicado al tema de la educación y la paz, ¿no? Fue un logro por parte de los educadores decir, no necesitamos una educación solo bilingüe. Eso es fundamental, pero hace falta algo más. Hace falta una educación bicultural, es decir, los indígenas tenemos derecho a que se nos enseñe nuestra cultura. Pero, de nuevo, así no vamos a resolver nada. Es necesario enseñar a los que no son indígenas a convivir con los indígenas. Y ahí es donde entró la parte de la educación intercultural. Y ahí hubo discusiones, hubo escuelas, hubo más formalistas, menos formalistas. Y me acuerdo que hubo una línea que pues, fue muy interesante, pero no prosperó en términos de representación o de capacidad política, que era quienes planteaban que la interculturalidad era conflictiva y que así es como debería enseñarse y de ahí había que partir, ¿no? Que yo creo que eso tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, vamos a establecer 4 normas y resolver, sino vamos a partir de que aquí hay un conflicto que hay que resolver interculturalmente, ¿no? Ya digo que toda esa dimensión política no se desarrolló tanto como aquí en el sur, en Ecuador fue sobre todo donde más se avanzó, que yo sepa. Entonces se quedó en el aire todo aquello y sobre todo, que eso también yo quería preguntarle, o después ya chismeamos ahí a Adán, cuando los acuerdos de paz dejaron de ser operativos de forma fáctica a los 10 años, no menos incluso, sí, en el año 2005-2006, ya el desarrollo político había llevado a tal manera que dejaron de ser, ¿no? Como decía un compañero, cuando se cumplieron los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, en Guatemala no se celebró nada, no se conmemoró nada. Se hablaba de los recuerdos de paz, no de los acuerdos de paz. O sea, eso es algo que también, o sea, hasta qué punto lo coyuntural luego es capaz de mantenerse como forma política, ¿no? Que yo creo que finalmente en todo esto hay una voluntad política que vaya más allá de los formalismos, ¿no? O sea, realmente queremos que esto vaya más allá, ¿no? O sea, que no sea simplemente salir del apuro o resolver, pues en el caso de Guatemala, en el caso de Colombia, que hay unos actores que son relativamente importantes y poderosos y que nos están exigiendo. Entonces, para hacerles caso, vamos a salir, ¿no? Pero más allá, ya digo, yo no me atrevo a dar soluciones porque además de lo poco que llevo aquí voy viendo que hay cosas muy complejas y que no tienen que ver con las soluciones encontradas en el caso que yo he conocido más a fondo, que es Guatemala, ¿no? Y creo que hay que explorar vías, ¿no? Pero yo desde luego me parece, y eso ahí como académico, ¿no? Que al final nuestro trabajo es decir, señores, las cosas son complejas,
O sea, no es una simplemente decir de ustedes tienen estos derechos y se acabó, sino qué implica que esos derechos y qué implica para toda la sociedad. Yo ahora mismo se hablaba del reconocimiento de la diversidad, ¿no? Y estamos en un momento en que este país está lleno de banderas, ¿no? Yo vivo en México, que las banderas las vemos todos los días, o sea, y es mucho más fuerte incluso, ¿no? Pero esa idea de nación que hemos heredado y que todos asumimos como algo natural, es una nación homogénea. ¿Qué implica? Yo no puedo sentirme a la vez mapuche y chileno. ¿Significa que si yo me reivindico como mapuche, tengo que negar los chilenos? ¿Será que puedo no sentirme chileno? No sé, esas son respuestas que en cada lugar tienen una forma, ¿no? Entonces, ya digo, yo por ahí dejo y siento no hablar más de la interculturalidad, que yo sé que ustedes es algo importante. Gracias. Aunque no lo crean, no tenemos más tiempo. Pero no porque Peña tiro la palabra, solo porque tenemos que entregar el salón máximo a las 8, pero Peñi, por favor. Marimari Compuche, Marimari Peñi, Marimari también, Guille Chalún, Feu Fopulé Mulen, Inche Jorge Iván Huelquén Los Logrados, acá Huelquén Tragún Picunche. Nosotros somos parte de un tragún que se ha estado levantando desde fines del año pasado en este territorio, que viene desde el Lafken Mapu hasta la Macuisa. Y en ese sentido nosotros hemos estado reuniéndonos, ya hemos tenido 3 tragún en distintos territorios acá en esta guarría, en Santiago, en la guarría, y tenemos una mirada distinta a lo que esta comisión de paz y entendimiento ha ido levantando en los distintos territorios. Y a partir de eso es que trajimos una carta, la leímos en la mañana, también estuvimos con más gente del Tragún en la Universidad de Chile y nosotros la compartimos desde el Yamugún mapuche, desde el respeto y además desde el derecho a existir, que está por sobre todas las cosas como pueblo originario, como pueblo, nación ancestral mapuche. Y quiero compartírsela, si me lo permiten. Dice, el territorio mapuche no se vende, no se subasta y no se regala para que lo exploten y lo exporten a Europa. Tapigüe Coyactún es ley eterna. Nos dirigimos a la Comisión de Paz y Entendimiento y designada por Gabriel Boric, presidente de la República de Chile. Somos parte de comunidades, asociaciones, organizaciones, diferentes expresiones mapuche que hicieron vida en este territorio llamado Picún Mapu. Principalmente somos parte de esas familias mapuches desplazadas por la fuerza hacia los márgenes de las grandes ciudades. Somos parte de ese pueblo-nación mapuche empobrecido por las políticas colonialistas del Estado que obligó a hombres y mujeres a dejar a sus padres y madres, tías y tíos, hermanas y hermanos, sus familias y salir de sus tierras para encontrar un mejor futuro y destino para sus vidas. Somos consecuencia de la usurpación territorial que el Estado chileno impuso cuando invadió y ocupó nuestro territorio para entregárselo a colonos, a grandes grupos económicos y asentar sus ciudades, despojándonos de millones de hectáreas en la frontera establecida al sur del Biobío. También somos consecuencia del despojo espiritual, cultural, jurídico, que compone la identidad ancestral viva de la nación mapuche, pero que sistemáticamente se intenta sepultar o reducir a folclore como parte del proyecto político de asimilación del Estado chileno. A la vez somos herederos de nuestros Cuchiqueché y Futaqueché. Nuestros ancestros y nuestras abuelas siguen gritando a través de nosotros que la resistencia territorial y la libertad para vivir son el único y máximo derecho que tiene todo pueblo digno, que todo pueblo digno tiene para existir. Como Tragún Picunche, Tapigüe Coyactún, señalamos en primer lugar, no legitimamos la Constitución y el trabajo de la Comisión de Paz y Entendimiento. No reconocemos como representantes válidos a ninguno de quienes componen esa instancia, sean mapuches y no mapuches.
La Comisión de Paz y Entendimiento es parte de la política de sociedad chilena, más conocida como la política de los grandes consensos, que decide los temas estructurales país entre pasillos institucionales y subterráneos económicos, para favorecer a los amigos de siempre y a quienes controlan la economía. José Elwin, el principal asesor de gobierno de la CPE, director del Observatorio Ciudadano, ONG que sigue la lógica de las políticas en la medida de lo posible, ahora desde el indigenismo colonialista de los estados en el continente. En segundo lugar, la Comisión de Paz y Entendimiento no resolverá la demanda histórica y territorial de la nación mapuche, porque está compuesta por los nietos de quienes han usurpado las tierras mapuches y representan los intereses de grandes corporaciones que promueven leyes represivas para perseguir, encarcelar y condenar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. También son partidarios del endurecimiento de las leyes, como la ley de usurpación, y toda la agenda que tiene nombre de seguridad social, dirigida injustamente en contra de Pupén y Capulamien, que luchan por recuperar sus tierras usurpadas. En tercer lugar, señalamos que el único medio para una verdadera paz y restitución territorial es el respeto y el cumplimiento del último gran parlamento entre la nación mapuche y la República de Chile, Tapihuecoyactún, que se encuentra vigente desde 1825, a pesar de que el Estado de Chile lo traicionó cuando invadió nuestro territorio y lo niegue como parte de sus políticas de expansión y dominación. Por lo tanto, es responsable de genocidio y violación histórica y sistemática de los derechos humanos en contra de nuestro pueblo, hacia los presos políticos mapuches y sus familias, la violencia ejercida en contra de comunidades, mujeres y niños de la población mapuche, la devastación territorial que provoca la invasión del capital en nuestros territorios. En cuarto lugar, denunciamos que este proyecto llamado Comisión de Paz y Entendimiento es un fraude internacional dirigido por el Estado de Chile para justificar a la comunidad internacional la luz verde para que las grandes inversiones internacionales exploten y exporten principalmente a Europa lo que ellos llaman tierras raras y energías renovables, que no es otra cosa que la continuidad del despojo y la destrucción de lo que para nosotros es el trofeo moñano. También ponen en riesgo la alimentación y profundizan la crisis hídrica para asegurar el funcionamiento de la minería, hidroeléctrica, forestales, salmoneras. La ONU no puede ser cómplice de este fraude internacional, el genocidio que viene en contra de nuestro pueblo nación mapuche y el ecocidio que traen los nuevos acuerdos de libre comercio. Rechazamos la actualización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Chile por la vigencia que significa Tapihuecoyactún. No se puede seguir masacrando pueblos y destruyendo el mar y los ríos, los bosques y las montañas para alimentar guerras que finalmente nos llevan a un punto de no retorno como humanidad. Cambio climático le llaman los responsables de la crisis humanitaria a escala planetaria. El pueblo nación mapuche quiere vivir en libertad y en paz. Tenemos soberanía territorial, espiritualidad e idiomas propios. Por miles de años hemos podido decidir por nuestro destino y con quién nos relacionamos económica y políticamente. Todo eso es lo que llamamos ADMAPU, lo que recoge el Coyactún y define cuáles van a ser nuestras fronteras. Por lo tanto, la Comisión de Paz y Entendimiento no tiene la facultad representativa de nuestro Médico Transmapu, nuestra nación ancestral, y en esos términos debemos relacionarnos con el Estado de Chile, y no a través de una Comisión de Paz y Entendimiento designada por un gobierno de turno que pretende subordinarnos para que renunciemos al territorio ancestral cuando la autonomía de las fronteras es la base de Tapihuecoyactún. No queremos el nuevo trato indigenista que ofrece el Estado de Chile. No queremos el plan de infraestructura nacional en nuestros territorios. No queremos más leyes represivas en contra de nuestro pueblo. Rechazamos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. No más militarización del territorio mapuche. Libertad a las y los presos políticos mapuches. Que el Estado de Chile cumple con Tapihuecoyactún y devuelva las tierras usurpadas, ancestrales usurpadas. Tragún Picunche, Tapihuecoyactún, no renunciamos a las tierras ancestrales, no nos subordinamos a las políticas de asimilación del Estado de Chile. Feiluten, Cupey y Bonamier, Rubén Mañún por habernos escuchado. El problema que tenemos acá, con todo el respeto a los panelistas, está en el artículo 35 del convenio 169. La aplicación de las disposiciones del presente convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios, recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales. Lo que se ha tratado durante toda esta jornada y lo que ha hecho la Comisión de Paz y Entendimiento es tratarnos como uno de los pueblos más de Chile.
Y nosotros tenemos una autonomía propia, un territorio, un idioma y una cultura. Y eso está en un tratado. Y eso es lo que establece el convenio 169. Rubén Mañana, escuche. Estamos en tiempo, pero me parece que sus palabras, Peñi, son un buen cierre del seminario que tenemos. Siéntase con la libertad también de hablarlo, de plantearlo, porque esto es el conflicto mapuche en estricto rigor. Así que muchas gracias, Peñi, por venir y por darse ese tiempo de darnos su pensamiento. Y le pediría si nos deja la carta para poder también presentarla, porque además la universidad tiene que también hacer recomendaciones a la comisión. Creo que sería un buen documento para presentarlo también desde la universidad. De muchos de los guillatúes o varios guillatúes y asociaciones mapuches en Santiago. Nosotros estuvimos en junio con la ONU y hoy día la verdad es que escuchamos a Jan Jarab y nos dijo exactamente lo mismo hace 2 meses atrás, y nosotros todavía estamos esperando que la ONU nos responda a esa reunión que nosotros tuvimos, que también asistieron representantes huilliches, huenteches y Nache y de Altipucma. Eso, Peña. Muchas gracias. Una vez, disculpe, la última para intervención, una pregunta. Darle las gracias, en realidad, por todo lo que hemos escuchado. Los representantes del pueblo. Acá la situación es muy distinta. Usted mencionaba, ¿qué le puedo decir sobre el problema del conflicto mapuche? El conflicto ya lleva bastantes años. Hoy día se ha cumplido 200 años con el Tratado de Río. Hoy día el Estado no se ha hecho cargo, ha gestionado ese acuerdo. Hoy día nos encontramos en una situación bastante protesta entre la militarización del territorio. Hoy día no podemos salir de las casas de nuestras comunidades, porque nos encontramos con un mínimo la semana pasada, y más allá con los carabineros, asociando los carnets, revisando los vehículos, y eso constantemente. Hoy día la situación de las comunidades ha cambiado bastante desde que se implementó el estado de excepción. Entonces, el conflicto, cuando se menciona un poco de la paz y entendimiento, ¿qué pasa? ¿Y de qué entendimiento? Es en las comunidades. ¿Qué le podemos decir a nuestros hermanos que están hoy día en las comunidades? ¿Cómo podemos entender eso? Cada día, hoy día, nuestros presos, los presos políticos mapuches están presos porque hoy día están reivindicando el territorio. Tienen que levantarse para hacer huelgas de hambre para poder ser escuchados y que sea un trato justo dentro de un juicio. Entonces, frente a todas esas problemáticas, el Estado no ha dado la respuesta ni ha sido capaz de resolver realmente los problemas de la comunidad. Aquí el problema central es el territorio. Hoy día la invasión de las forestales en el territorio es bastante protesto. Los tienen sin agua, la crisis hídrica es bastante fregada en las comunidades. Ya llevamos como alrededor de 20 años que los camiones aquí todos los días nos llevan a cada casa. Y eso no es posible, siendo que es una zona húmeda. Frente a esas situaciones, no sé cómo lo va a resolver el Estado, no sé cómo lo va a resolver este gobierno, o los que vengan más adelante. El conflicto nunca debe resolver, ¿no? Espero que tenga alguna resolución y tengamos el territorio de nuestros hermanos. Las comunidades se tienen que identificar los territorios. Hoy día el territorio fue usurpado, fue robado. La masacre del Estado chileno fue bastante grotesco. Miles y miles de pueblos mapuches fueron asesinados. Eso. Peña. Bueno. Podemos cerrar con, yo creo, Peña Pulamien. Gracias a todos los que vinieron. Es interesante escuchar las reflexiones de todos y todas las que conversaron acá, escuchar la experiencia de Colombia, la experiencia de Guatemala. Y eso, Pupeña y Pulamien, que lleguen todos bien a sus casas. Muchas gracias por venir a escuchar y conversar.